claro concepto respecto a las enfermedades desminimizantes, porque cada vez las estamos viendo con mayor frecuencia. Quizás una de las más estudiadas es la esclerosis múltiple, pero ya vamos a estudiar formas clínicas especiales como la neurocitomielitis de Vick, que antiguamente se pensaba que era una parte de la esclerosis múltiple y que ahora se conoce puede ser debido a otro tipo de enfermedades como son las enfermedades de colágeno. Ya ha hecho muy importante el estudio de este grupo de enfermedades. Recordemos cuál es la estructura del nervio periférico. Veamos la siguiente. Recuerden ustedes que la neurona tiene dos tipos de prolongaciones, las prolongaciones axonales y las prolongaciones dendríticas. Las prolongaciones axonales constituyen el cabo efector, ya que lleva el impulso nervioso que nace en la neurona hacia otro órgano, otra neurona o al músculo para provocar el movimiento, mientras que las prolongaciones dendríticas constituyen el polvo receptor que está recibiendo información a su vez de otros órganos. La fibra nerviosa como concepto está constituido por varios elementos. El elemento primordial es la prolongación axonal o dendrítica, relacionado a la función motora o sensitiva, la cual está recubierto por una membrana que es la vaina de mielina. Esta vaina de mielina a su vez es producida por la oligodendroglia. En realidad la vaina de mielina constituye la membrana protoplasmática de la oligodendroglia que en periodo embrionario se enrolló alrededor de. La vaina de mielina es una vaina aislante desde el punto de vista electrofisiológico y eso permite entender lo que es la difusión del impulso nervioso y por qué el impulso nervioso puede variar, la velocidad de conducción del impulso nervioso puede variar entre una fibra sensitiva, una fibra motora y dentro de la sensitiva dependiendo si el impulso es propioceptivo, exteroceptivo, etc. Las fibras nerviosas inclusive se clasifican de acuerdo al grosor. Si hablamos de fibras nerviosas gruesas, de mediano calibre y fibras nerviosas delgadas. Y se considera que las fibras nerviosas más gruesas son las que tienen una velocidad de conducción del impulso nervioso máximo. Las fibras nerviosas delgadas, una velocidad de conducción del impulso nervioso lento. Y las fibras de mediano calibre, la velocidad de conducción es intermedia. Hay unas fibras que se consideran tienen un impulso nervioso sumamente lento, que son las del sistema nervioso autónomo, y desde el punto de vista histológico se considera que son fibras amielínicas. La vaina de mielina rodea a la prolongación, pero como decía el compañero, no lo hace en toda su extensión, sino que cada cierto segmento, ¿ya? Ese segmento está totalmente desnudo, es el nódulo de Ranvier, ¿cierto? Se sabe que en las fibras nerviosas de pequeño calibre, ¿ya? Los segmentos que quedan entre un nódulo de Ranvier y otros son segmentos cortitos, mientras que en las fibras nerviosas más gruesas los segmentos internodales son muy largos. Entonces eso permite entender la teoría saltatoria de la difusión del impulso nervioso. Recuerden que el impulso nervioso se produce como un fenómeno de despolarización de la membrana neuronal. La energía bioeléctrica comienza a viajar por la prolongación, ¿cierto? Y se encuentra con una barrera, que es la vaina de mielina. ¿Qué es lo que hace el impulso nervioso? Salta
buscando el siguiente espacio que esté desnudo, ¿sí? Que es el nódulo de Ranvier. Entonces aquí se produce un nuevo fenómeno de depolarización que va a potencializar el impulso nervioso. Entonces el impulso nervioso va saltando de un nódulo de Ranvier a otro nódulo de Ranvier. Esa es la teoría saltatoria de la difusión del impulso nervioso. ¿Por qué el impulso nervioso es más lento en las fibras nerviosas delgadas? Porque los segmentos internodales son cortitos. Entonces, para llegar a un sitio X, tienen que hacerse muchos saltos, lo cual toma más tiempo, ¿no es cierto? En cambio, en las fibras nerviosas gruesas, o las que llegan a sensibilidad proprioceptiva consciente, los espacios internodales son muy largos, muy prolongados, y el salto es mayor. Para llegar a un mismo sitio, toma menos tiempo. Eso es el concepto básico que permitió luego desarrollar uno de los métodos diagnósticos que hay en las enfermedades del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto?, que es la electromiografía electrodiagnóstica. En el electrodiagnóstico, ¿qué es lo que vamos a medir? La velocidad de conducción del impulso nervioso. Entonces aplicamos un electrodo a nivel proximal, si vamos a medir, digamos, la velocidad de conducción de la extremidad superior, y otro a distal, medimos la longitud del miembro, aplicamos el estímulo eléctrico y medimos el tiempo que toma en llegar en las fibras nerviosas motoras, en las fibras nerviosas sensitivas. ¿Ya? Y ahí hay ciertos cuadros, diagramas establecidos de la velocidad de cada nervio periférico, y la identificación del impulso nervioso es lo que nos permite hacer el diagnóstico de las diferentes enfermedades, que las vamos a estudiar más bien en las enfermedades del sistema nervioso periférico, la polineuropatía, la mononeuritis aislada, mononeuritis múltiple. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en estas enfermedades desmielinizantes? Hay una destrucción de la vaina de mielina. Entonces es fácil entender la sintomatología clínica que va a presentar dependiendo del tipo de vaina de mielina comprometida, ¿no es cierto? Si es motora, es sensitiva, etc. De allí la sintomatología clínica, ¿cierto? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del nervio óptico, ¿qué es lo que va a provocar? Una neuritis óptica, como lo vamos a observar en la esclerosis múltiple o en la neuromielitis. Si toma, por ejemplo, el nervio trigémino, va a provocar una neuralgia del trigémino. Recuerden que yo les decía en semiología, la neuralgia del trigémino como enfermedad es típica de las personas adultas mayores, por encima de la quinta década de la vida. Cuando se enfrenten a una neuralgia del trigémino en una persona joven, siempre las dos posibilidades más importantes. O se trata de un tumor del nervio trigémino, o se trata de un brote de una esclerosis. Entonces, estas enfermedades que destruyen la vaina de mielina, ¿no es cierto?, a nivel del sistema nervioso central, van a afectar la sustancia blanca, que es lo que acaba de exponer el compañero, ¿no es cierto?, y va a dar la sintomatología clínica de acuerdo a la ubicación de ella. Vean ustedes, por ejemplo, en esclerosis múltiple, el paciente ahora en el año 2000 hizo una neuritis óptica, en el 2003 hizo una ataxia verniana por compromiso cerebeloso, luego hizo un síndrome piramidal, luego hizo un síndrome extrapiramidal, cayó por ahí el séptimo par, cayó la oculomotilidad, hizo una oftalmoplegia intermitente, etc., dependiendo de dónde se produzca estas alteraciones. Vamos más adelante. Una de las enfermedades que impacta más desde el punto de vista clínico por su forma de inicio y su evolución es la encefalomielitis aguda diseminada. Porque ¿qué es lo que ocurre? Se trata de un niño. ¿Qué es lo que tiene el niño? La rubiola, ¿no es cierto?, el sarampión,
siempre se consideró una enfermedad elusiva, benigna, ¿no es cierto? Antiguamente, ¿qué se hacía antes de la vacunación? Se sabía que había un caso de rubiola y desfilaban por allí 20 niños para que de una vez adquieran su mecanismo inmunológico. Antiguamente se hacía eso, una vacunación natural. Pero ¿qué resulta? Que a veces estos niños comprometen su nivel de conciencia, hacen síndromes convulsivales, pierden el lenguaje, hacen un síndrome piramidal, hacen compromiso de pares craneales múltiples, tronco cerebral, están muy comprometidos en su nivel de conciencia, es representación aguda, rápida. ¿Cuántos escándalos no han habido inclusive después de una vacunación? Es una vacunación que es para proteger al niño y sin embargo presenta un cuadro clínico superagudo. Hay dos formas. Hay una forma que es la necrotizante hemorrágica aguda, que esa tiene un alto índice de mortalidad. En 48, 72 horas se van. Pero estos van presentando la sintomatología clínica en varios días, pero se va agravando. Hacen convulsiones estos pacientes y la angustia tremenda del familiar y del médico. Más aún, que usted le hace una resonancia magnética nuclear, veamos la resonancia, y encuentra manifestaciones espantosas, ¿no es cierto?, ¿ya?, que afecta a la sustancia blanca. Miren ustedes, encuentran esto. Usted piensa que ese niño se va a morir, ¿no es cierto? Mire cuántas lesiones confluentes de sustancia blanca, múltiples, aisladas, pequeñas, etcétera, que son un poco diferentes a las lesiones de la esclerosis múltiple. Y también estamos hablando de niños. Cuando la esclerosis múltiple se presenta sobre todo en la gente adulta joven, ¿no es cierto?, alrededor de la segunda o tercera década de la vida. Entonces es un verdadero dolor de cabeza parar las crisis, mejorar las condiciones del paciente, tratar todo el cuadro infeccioso agregado que pudiera tener, hacen bronconeumonía por aspiración, etc. Hay que trabajar muy fuerte. Y sin embargo, usted ve que ya alrededor de la segunda semana el paciente se estabiliza, ya no progresa la sintomatología y comienza a mejorar de a poco. Y la mejoría es estupenda. En el número de casos que yo he tratado, yo diría que casi el 80% han curado sin dejar secuelas. Usted hace luego los estudios de resonancia magnética nuclear y estadística en esta forma del acceso a los beneficios cerebral agudo. La forma de necrotizante aguda pues da focos hemorrágicos múltiples, mucho edema cerebral, colapso del sistema ventricular. Usted ve al niño que hace pues una disfunción del tronco cerebral que ustedes ya conocen, que estuvieron en estado de coma y se va. Pero en estos casos, inicialmente la sintomatología fue intensa, se estabiliza y comienza la mejora. Hablamos de niños porque niños es donde se presenta con mayor frecuencia. Sin embargo, el último caso que tuvimos de cefalomielitis diseminada aguda fue un hombre joven de 22 años de edad, hijo de una enfermera profesional del hospital. Hizo un estado catarral, imagínense ustedes, y después de eso entró con estas cosas espantosas, estuvo en estado de coma, hizo un estatus epiléptico, lo tuvimos en terapia intensiva, intubado, etc. Tuvo una evolución un poco larga, fueron prácticamente unas 5 o 6 semanas que estuvo en malas condiciones. Luego se estabilizó, comenzó a mejorar, pero él se quedó con secuelas. La sospecha era que probablemente en una forma necrotizante, pero no de las superagudas, sino de estas que dejan secuelas muy importantes. Esa es esta enfermedad. Las formas especiales como las, más adelante, la encefalitis de tipo concéntrica de valor, ¿cierto?, característicamente produce más este fenómeno desminimizante a nivel más arriba, en los grandes hemisferios cerebrales. Estamos acostumbrados a ver en la región temporal o parietal posterior, temporo-occipital, y típicamente da estas lesiones que dan como en tela de cebolla.
pero a veces puede comprometer también el tronco cerebral en evolución un poco más lenta, pero también lleva a la muerte del paciente o lo deja en situaciones, digamos, de déficit neurológico severo. Luego tienen las últimas formas que son las enfermedades, las leucoencefalitis, ¿cierto? O las leucodistrofias, llamémoslo así. Porque la encefalitis es más de periodo agudo. Esas son de tipo congénitas. Se ve también en niños, ¿cierto? La leucodistrofia metacromática. Entonces aquí hay un problema en la producción de la mielina más bien. Y los síntomas son de